Primero que nada, pues agradecer a DSM por la invitación, por tomarme en consideración para este día técnico. Esta es mi primera oportunidad en Colombia y hasta ahora he recibido un trato muy ameno y muy amable, así que les agradezco muchísimo el recibimiento. Como bien lo mencionaba el compañero, pues yo en este momento trabajo para la Universidad de Costa Rica, específicamente para la Escuela de Zootecnia, pero lo que vamos a presentar hoy es parte de resultados de mi tesis de doctorado que se hizo en la Universidad de Arkansas. Allá en ese momento trabajé con el doctor Craig Kuhn, en donde trabajamos muy de cerca todo lo que fue requerimientos de energía, movilización de lípidos hacia la formación del huevo y este tipo de metabolismos, ¿verdad? Hoy vengo a presentarles entonces la parte de composición corporal. Básicamente creo que todos tenemos una idea de lo que tenemos que pensar cuando estamos alimentando a un animal. Tenemos que pensar obviamente en su mantenimiento, en su producción, también en su deposición de músculo y por supuesto en su peso corporal. Sin embargo, siempre nos hacemos la pregunta de hasta dónde es suficiente o hasta dónde ese colchón de seguridad que yo utilizo en parvadas va a ser suficiente para yo no generar más bien desuniformidades en mis animales, ¿verdad? Básicamente entonces nosotros tratamos de testear esta parte con la Universidad de Arkansas. Como les mencionaba, pues es importante desde qué punto de vista. Bueno, desde el punto de vista en que necesitamos desarrollar programas de alimentación que vayan acorde con el desarrollo de los animales, ¿verdad? Ya tenemos que ir afinando mucho más lo que son requerimientos en todos los nutrientes, porque las aves están cambiando constantemente, que es lo que se venía diciendo en las presentaciones anteriores. En realidad las aves vienen cambiando de una forma muy acelerada y en la parte de nutrición nosotros nos hemos venido quedando un poco atrás. Entonces hay que afinar, y es importante afinar un poco más la parte de los requerimientos. También existía o existe la duda de si el animal, en este módulo específico, la reproductora pesada, utiliza la energía directamente de la dieta o si es más bien un sistema dinámico dentro de lo que se incluye lo que sería el tejido del animal, la dieta y producción endógena de lípidos en este caso, ¿verdad? Y también existe este cuestionante de si el sistema cambia conforme la reproductora envejece y disminuye su producción, ¿verdad? Entonces estas fueron algunas de las preguntas que nosotros quisimos abordar durante el desarrollo de nuestro trabajo. Básicamente, para hablar un poco de requerimientos, de lo que conocemos, pues básicamente utilizamos bastante lo que nos indican las casas genéticas. Obviamente que existen otras tablas de requerimientos, las más populares son las brasileñas, que se utilizan por ejemplo en Costa Rica mucho. Básicamente lo que buscamos es disminuir la cuota de alimento después de la llegada al pico de producción. Yo creo que esto es algo que se hace a nivel general cuando hablamos de reproductora pesada. Una vez que logramos ese pico de producción o logramos ese pico de masa de huevo, tendemos entonces a retirarle un poco el alimento porque consideramos que el animal ya no va a tener tanto requisito de nutrientes para continuar con su proceso productivo. En general en la literatura nos indican inclusiones de energía o alimentación de la reproductora pesada en 220 a 450 kilocalorías de energía metabolizable por ave por día. Sin embargo, sabemos que a nivel latinoamericano inclusive tendemos a usar muchísima más energía que 450, ¿verdad? Hay gente que usa 480, 475 y eso pues tiene una repercusión en la fisiología del animal. Continuando un poco pues con los antecedentes, sabemos que el consumo de energía nos va a afectar directamente el peso corporal del animal y nos va a afectar la composición de ese cuerpo y además la entrada del animal a su madurez sexual. Entonces, yo creo que eso no es nuevo para nadie. A mayores pesos, pues obviamente el animal tiene un mayor requerimiento de todos los demás nutrientes, ¿verdad? Eso nos va a dejar un margen más corto o más pequeño para la parte de producción y eso hay que tomarlo en consideración durante los periodos de crianza o de levante. En general, consideramos valores de energía de mantenimiento
alrededor de 87 a 116 kilocalorías por cada kilogramo de peso metabólico. Eso es lo que nos está indicando hasta el momento la literatura. Nosotros inclusive lo probamos, hicimos nuevas ecuaciones de requerimientos y los requerimientos de energía metabolizable para mantenimiento están alrededor de los 116. Es conocido también para todos que animales de bajo peso, igual que con ponedoras, van a entrar más tarde a la parte de reproducción y por lo tanto vamos a tener menos huevos al final de sus periodos productivos. Sin embargo, es interesante que a partir ya de los años 2000 en adelante empezamos a considerar otras cosas además del peso, ¿verdad? No solamente el peso como un indicador de que el animal se encuentra en un buen estado, sino también considerar toda la composición de esa, ¿verdad? Ahora inclusive vemos en los manuales de las casas genéticas cómo testamos a los animales para esa composición, ¿verdad? Y vemos la composición de la pechuga, y si el animal está bien o está mal, ¿verdad? Nosotros quisimos ir un poco más allá y tratar de afinar un poco más la parte de composición corporal. En la literatura, por ejemplo, encontramos que hay un límite de grasa corporal para la entrada a la postura, ¿verdad? Y eso creo que lo conocemos todos, creo que todos en general tratamos de llevar ese animal a que tenga buenas reservas de grasa antes de comenzar la producción. Creo que ese es el reto que todos tenemos con reproductoras pesadas. Parece que hay una asociación a mayor grado de grasa con el inicio de la ovulación, ¿verdad? Si el animal tiene una buena composición de grasa, se ha demostrado en la literatura que el animal tiende a ovular más temprano. Y también se han encontrado que masas magras y contenidos de proteína uniformes son una generalidad para que el animal entre a producción. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos animales desuniformes? ¿Verdad? Muchas veces decimos, bueno, la uniformidad ideal queremos que esté más arriba del 85%, y a veces sabemos que eso en campo no necesariamente se va a reflejar y no lo vamos a lograr, y esos animales no los vamos a poder recuperar una vez que entraron a producción. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el colchón que utilizamos desde el punto de vista de energía para lidiar con animales con una uniformidad heterogénea? Básicamente, entonces, les voy a mostrar algunos datos de campo de dos ensayos que hicimos en la Universidad de Arkansas. Vean acá, estos son los corrales de levante que nosotros utilizábamos. Acá podíamos lograr hacer grupos para poder hacer un levante diferenciado. Ahora vamos a ver los diferentes regímenes de alimentación que se utilizaron. Y posteriormente, alrededor de las 21 o 22 semanas, se trasladaron los animales a jaulas individuales. Eso nos da la facilidad de llevar un monitoreo específico de cada animal, poder determinar exactamente el rendimiento de cada una de ellas y por lo tanto tener datos muchísimo más finos, ¿verdad? No en todo lado puede uno realizar este tipo de investigaciones y por lo tanto aprovechar este tipo de instalaciones era de gran importancia para nosotros. Básicamente, entonces les voy a mostrar los datos de dos experimentos que realizamos, muy paralelos entre ellos. Este primer experimento fue realizado con animales COP500, con reproductores pesados. Como les decía, en un principio, el programa de levante fue tratar de lograr 3 diferentes curvas de peso corporal, para tratar de simular esa desuniformidad que se podría presentar en granja. Entonces, estos animales en los corrales de levante que les presenté fueron alimentados de acuerdo al tratamiento que se les asignó. Por lo tanto, la única diferencia que había entre el manejo eran las cantidades de alimento asignado. No habían dietas diferentes como tal, sino que a cada grupo se le daba menos o más cantidad de alimento para tratar de lograr esa curva de crecimiento. Una vez que logramos esa curva de crecimiento, entonces asignamos los animales aleatoriamente de todos los grupos en 6 diferentes dietas. Vean acá, entonces tenemos dietas de 330 kilocalorías, 360, 390, 420, 450 y 480. Con eso entonces lográbamos un diseño experimental factorial de 3×6 que nos daban 18 tratamientos diferentes para poder explorar la respuesta de todos los animales a estas diferentes variables.
Es importante entonces recalcarles acá que en este experimento, en este primer experimento en particular, a los animales no se les hizo un retiro de alimento como se le hubiera hecho normalmente a las parvadas una vez que llegaron a su pico de producción, y por lo tanto entonces sí sufrieron ese retiro de alimento al final. Estos consumos acá son consumos en el momento del pico de producción, ¿verdad? Por lo tanto, debido a las densidades de las dietas, por ejemplo, las dietas que tienen muchísimas menos calorías, llegaron a consumir esa cantidad de calorías un poco antes del pico de producción, mientras que las que estaban consumiendo más energía, pues por el régimen alimenticio tardaron más en llegar a ese consumo de pico de producción. Entonces quiero que recuerden un poco ese detalle, hubo retiro y los diferentes grupos llegaron a estos consumos en tiempos diferentes. El segundo experimento, básicamente tratamos de imitar el mismo concepto que tratamos en el primero, en donde vamos a tratar de lograr los pesos corporales diferentes de animales livianos, alivianes medianos y animales pesados, pero en este caso quisimos hacer una combinación de diferentes contenidos de proteína cruda en el alimento con 2 niveles de energía. Básicamente este experimento se realizó un año después del anterior, ¿verdad? Vamos a ver que basados en los resultados del experimento primero, es porque tomamos la decisión de realizar estas combinaciones. En este caso, el diseño experimental entonces fue otra vez un factorial de 18 tratamientos, en donde tomamos la decisión de más bien no retirar alimento, y se le dio al animal el mismo régimen alimenticio hasta que llegó a pico de producción, y de ahí en adelante no se le retiró nada de alimentación. Estos animales fueron COP 700 en este caso, y se les midió la composición corporal. Básicamente esos son los parámetros que les voy a presentar hoy. En realidad les voy a presentar peso corporal y composición corporal. La parte de producción de huevo y peso de huevo pues es muchísimo dato, mucha información, pero sí les puedo decir en general que los grupos todos tuvieron rendimientos relativamente parecidos desde el punto de vista, por ejemplo, de fertilidad de huevo, de peso de huevo, si hubo diferencias. Eso no, si alguien tiene curiosidad en ver esa parte de la información, pues la podemos comentar más tarde, pero básicamente hoy me voy a enfocar en la parte de composición corporal. Vamos a ver. Básicamente para medir composición corporal utilizamos esta tecnología que se llama, o es conocida como la tecnología DEXA, que es absorciometría dual de energía rayos X. Básicamente utilizamos esta técnica como una alternativa a la manera tradicional en que se venía haciendo la composición corporal. Básicamente si leemos cualquier documento de antes, probablemente antes del año 98 o 2000, cuando hablábamos de composición corporal hablábamos de que se tomaban muestras de animales al inicio de la producción, se sacrificaban, se cocinaban, se molían, se llevaban análisis químico y se sacaba el resultado de composición corporal. Igual se hacía al final del experimento, entonces por ejemplo si un experimento duraba 10 semanas, se sacaban muestras al inicio y muestras al final y determinábamos composición corporal de una manera tradicional y de una manera química a nivel de laboratorio. Sin embargo, y por experiencia personal, es un proceso realmente muy tedioso, es un proceso muy largo, es un proceso en el que yo no tengo resultados inmediatos, yo duro semanas en obtener esos resultados porque tengo que sacrificar el animal, tengo que congelarlo, tengo que cocinarlo, mandarlo al laboratorio, y se hace realmente muy tedioso, ¿verdad? Otra de las desventajas es que yo tengo que sacrificar al animal, o sea, yo pierdo a una unidad experimental cada vez que hago ensayos de composición corporal, y sabemos que una reproductora pesada es realmente cara, ¿verdad? Y sacrificarla simplemente para medir qué cantidad de grasa tiene, en realidad es un desperdicio, ¿verdad? Entonces básicamente utilizamos la alternativa DEXA para tratar de utilizar un método que no es invasivo para el animal y que me permite a mí monitorear el animal en periodos de producción sin provocarle ningún estrés, sin tener que sacrificarlo, y tener monitoreos de los mismos individuos siempre, ¿verdad? Eso a veces es un problema cuando uno hace
este tipo de ensayos, porque una cosa es la muestra inicial y otra muy diferente es la muestra final. En este caso se seleccionaron exactamente los mismos animales siempre y se les analizó la composición corporal siempre a los mismos animales. Entonces eso es una ventaja porque las curvas que yo les voy a presentar son curvas reales de animales que no se sacrificaron hasta el final. Básicamente les muestro acá un poco el laboratorio con el que se contaba, que se cuenta todavía en la Universidad de Arkansas. El aparato DEXA en realidad está diseñado para ser utilizado en humanos. Se utiliza en los hospitales, sobre todo para ver lo que es densidad ósea, para estudiar osteoporosis, índices de masas corporales en humanos, ¿verdad? Entonces, en realidad el equipo está calibrado para humanos. Por lo tanto, les explico que nosotros tuvimos que hacer las curvas de calibración para medir lo que es pollo, ¿verdad? Por eso les digo que a mí me tocó hacer la cocción de todos estos animales para primero calibrar el DEXA y posteriormente pues poder hacer las mediciones, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que quiero que vean acá es que el animal en todo momento está completamente despierto. En la literatura que ha salido recientemente, por ejemplo, creo que hay una del 2011 en donde la gente del USDA está explorando resonancia magnética también para ver composición corporal, y ellos indican en su publicación que la desventaja del DEXA es que al animal hay que dormirlo, y yo estoy completamente segura que el animal no lo hay que dormir. O sea, les voy a mostrar un video donde el animal está completamente despierto y no pasa nada, ¿verdad? En realidad no es una desventaja, el animal simplemente se le atan de los pies. Aquí utilizamos un estereofón de base. Entre las cosas que nos dimos cuenta al principio era que teníamos que utilizar algún tipo de material que no generara información, ruido, que nos incluyera en el DEXA, ¿verdad? Al principio, cuando hacíamos los primeros escaneos, nos daban pesos corporales de 6 kilos, unas cosas rarísimas, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que era que la tabla que estábamos utilizando para amarrar el animal nos estaba creando un ruido, ¿verdad? Entonces, eventualmente, pues utilizamos tablas de estereofón y con eso logramos eliminar la parte del ruido. Aquí también utilizamos lo que es esta tela que se utiliza para hacer queso, que es muy, muy delgadito. Gasa, como un tipo de gasa, exactamente. Porque también utilizábamos unos straps de velcro y también nos estaban generando ruido en la medición, ¿verdad? Entonces tratamos de buscar algún tipo de material que no nos generara ninguna medida de densidad durante los escaneos. Entonces básicamente al animal pues le amarramos las patas, le amarramos las alas, le amarramos la cabeza y en aquel momento pues estábamos utilizando algún tipo de hood o qué sé yo, algo para taparle la vista para que ella durante el escaneo no se estresara. En el presente sé que las nuevas personas que están ahora utilizando la máquina, lo que hicieron fue que cambiaron acá, las luces eran completamente blancas, ¿verdad? Ahora ellos cambiaron las luces a luces azules y le bajaron entonces todavía más la intensidad al laboratorio. Y han logrado entonces mejorar muchísimo lo que es el escaneo, ¿verdad? No les voy a mentir, el nivel de éxito de cada escaneo puede andar alrededor de un 80%, ¿verdad? Muchas veces si el animal se mueve o se distrae, ¿verdad? Hay que parar la máquina, volverla a activar para poder sacar un escaneo completamente limpio, ¿verdad? Pero digamos, las veces que yo tengo que repetir un escaneo podría ser 2 de 10, una cosa así, ¿verdad? Entonces es bastante efectivo, ¿verdad? La información yo la obtengo inmediatamente, la veo el mismo día, la puedo sacar análisis estadístico el mismo día, entonces es una gran ventaja para hacer este tipo de mediciones. Les voy a presentar entonces los videos, son realmente muy cortos, es solamente para que vean, la pucha, ahí está, el animal. Son realmente muy cortos, pero vean que ella está tranquila, ella está ahí amarrada y el escaneo le pasa por encima. Uno obviamente determina el área de medición, ¿verdad? Acuérdense que el aparato está diseñado para humanos. Entonces, el escaneo de la tabla completa puede durar 15 minutos. Sin embargo, pues nosotros determinamos el área específica donde está el animal, ¿verdad? Y cada escaneo dura alrededor de 1 minuto, 2 minutos o 2 minutos y medio, una cosa así. Y el animal se devuelve tranquilo a su jaula y no ha pasado nada. Vamos a ver. Y el video número 2 es para que vean cómo se va generando la imagen en la computadora, ¿verdad?
Entonces, si ella se mueve, pues obviamente yo me doy cuenta que tengo que repetir la imagen porque quedó movida, ¿verdad? Pero ahí se va, acá la ven, ahí se va agregando poco a poco conforme la máquina va haciendo la lectura. Y ahí mismo, pues uno, en el mismo software saca la composición corporal. Ok, muy bien. Entonces los resultados para el experimento 1 fueron los siguientes. Bueno, básicamente acá les estoy presentando los resultados de los pesos corporales durante ya eso es la parte de producción. Cuando llegamos a iniciar producción, pueden ver que la diferencia de pesos que queríamos lograr sí estaba o sí era obvia en el momento en que los animales se trasladaron a producción, ¿verdad? La intención era que, de diferencia con el estándar, los animales estuvieran 20% más arriba o 20% más abajo del peso deseado, y eso sí se logra al principio del traslado, al momento del traslado, ¿verdad? Vean que conforme los animales fueron pasando en el tiempo, esa diferencia se fue perdiendo. Sí se mantiene diferente, pero sí se acorta muchísimo más. Inclusive las diferencias estadísticas ya a partir de estos momentos ya no se logran ver desde el punto de vista de peso corporal, pero sí logramos el objetivo principal, que era tratar de lograr animales desuniformes al principio del ensayo, ¿verdad? Interesante que veamos acá este bajonazo de peso, ¿verdad?, que ocurre en todos los grupos alrededor de la semana 50, ¿verdad?, que más adelante nos vamos a volver a ver ese dato, porque es un dato bastante interesante. Uno no esperaría que una reproductora pesada pierda peso alrededor de las 50 semanas. Vean que en este caso los pesos se hacían cada 5 semanas, ¿verdad? Llevábamos un monitoreo bastante estricto de los animales se pesaban individualmente, por lo tanto no es un peso de grupo, es un peso, cada gallita era una unidad experimental y por lo tanto pues las desviaciones estándar de estos son bastante cortas. Ok, aquí ya entramos a ver un poco entonces el efecto ya de la dieta como tal, ¿verdad? Acordémonos que el primer experimento era efecto de elevante y efecto de la dieta. Vemos acá entonces los diferentes contenidos de energía de la dieta en kilocalorías y lo que se esperaba en la parte de peso corporal. Vemos entonces como sí tenemos efectos obviamente muy claros del efecto de la dieta sobre el peso de los animales, ¿verdad? Eso es esperable, es realmente muy lógico, que si yo estoy alimentando al animal con más energía, obviamente va a ganar más peso. Vean interesante también aquí que el único grupo que en su momento pierde peso son los grupos que están comiendo menos calorías, ¿verdad? Ellas alrededor de la semana 32 que se hizo esa medición, habían perdido peso, que es el grupo que había comido menos energía. Muy interesante de los resultados es que ese preciso grupo sí logró alcanzar el pico de producción, o sea, ella se desgastó para llegar al pico de producción, por lo tanto ella expresó ese potencial para postura en ese momento, ¿verdad? Y sacrificó un poco su peso corporal. Sí le llegó, ¿verdad? Sí le llegó al rendimiento. Vemos acá de nuevo repetida la misma tendencia que vimos en el gráfico anterior, en donde todos los grupos en general tienden a perder peso en la semana 50, y realmente es un fenómeno bastante interesante porque es en todos los grupos. Vean que hasta el grupo que consume más energía se ve ese bajonazo de peso. No es un bajonazo muy pronunciado, pero sí son 100 gramos, una cosa así, ¿verdad? Y es bastante interesante ver lo que se presentó en todos los grupos. Eso en cuanto a peso corporal. Ok, los resultados entonces de composición corporal para el experimento 1, este es el contenido de grasa de esos animales. Vemos muy interesantemente como todos los grupos, a partir ya de las semanas 55, podrían dar por aquí, 54, 55, todos los grupos en general tuvieron una pérdida de grasa a partir de esa semana. Vean que son todos los grupos, inclusive el que tiene consumos más altos de energía, todos en general presentan ese comportamiento de perder composición de grasa en todos los ensayos, ¿verdad? Vean que es esperable que ellas durante las primeras semanas de producción pues tengan esa ganancia de grasa que uno espera que ellas tengan, ¿verdad? Vean que en general acá los únicos grupos que perdieron grasa vienen a ser otra vez los que consumieron menos energía, es esperable. Es el único grupo en general que perdió grasa acá, como habíamos visto en el gráfico anterior, pero también termina con muchísima menos grasa que con la que inició.
pero es el único grupo que presenta ese comportamiento. Todos los demás grupos pues tienen sus ganancias y pérdidas de grasa alrededor del tiempo y terminan con una composición de grasa X, ¿verdad? Ese gráfico es bastante interesante. Este segundo gráfico es todavía más interesante, en mi opinión. En este caso, en esa misma medición, logramos ver que a partir de este momento el animal empieza a depositar tejido magro. Entonces, vemos igual que ella pues llega a su pico de producción y gana un poquito de proteína y eventualmente empieza a bajar porque son los momentos en los que ella ya ha pasado su pico de producción, se ha esforzado un poco por mantener esa postura, ¿verdad? Y a partir de esta medición, ella se dispara y empieza a ganar condición desde el punto de vista de músculo, ¿verdad? Y eso realmente nos llamó muchísimo la atención porque uno realmente no espera que ella gane músculo, uno espera que ella gane grasa. Sin embargo, vean que se repite la misma tendencia del gráfico anterior, en donde todos los grupos, independientemente de la cantidad de energía que comieron, todos presentaron ese incremento en el tejido magro. Básicamente, bueno, ¿qué pensamos de esos resultados? En un principio, bueno, vimos que el programa de Levante y el consumo de energía definitivamente tuvieron un impacto en la ganancia de peso y en la composición corporal. Eso era de esperarse. Vimos entonces que las diferencias disminuyen conforme las aves se hacen más viejas y por lo tanto ellas entonces tienden a uniformizarse conforme va pasando el tiempo. Quiero que también recuerden que estos animales fueron alimentados de manera individual, por lo que nunca tuvieron que competir por alimentos, se les dio la ración que les tocaba todos los días, medida exactamente, por lo tanto no podemos ameritar a que sea un asunto de que unas comieron más que las otras. Es un experimento realmente muy fino desde el punto de vista de cómo se alimentó el animal y esas diferencias al final son puro mérito de la genética, ¿será? Porque digamos, se alimentaron de manera muy fina. Obviamente las aves con mayor consumo de caloría también aumentaron su ganancia de tejido magro, que era lo que veíamos en el último gráfico, ¿verdad? Aunque ella comía más energía, también depositó proteína. Eso es bastante interesante. Entonces, bueno, llegamos a esta pequeña conclusión de que la dinámica entre ganancia de grasa y ganancia de proteína es obviamente muchísimo más compleja que una relación lineal, ¿verdad? En la literatura se venía diciendo que, bueno, el animal al final tiende a aumentar en grasa y perder proteína, ¿verdad? Y estamos viendo por la tendencia de las curvas que realmente esa relación no es tan lineal como pensábamos. Básicamente, como manera de conclusión también del experimento 1, es que la producción de huevo, pues, en realidad se vio afectada más que todo por el efecto del levante. En general, todos los grupos llegaron a sus picos de producción bien y generalmente las aves más livianas fueron las que al final pusieron menos cantidad de huevos. Es esperable, precisamente porque entraron casi una semana después a producción y por lo tanto al final del experimento los huevos acumulados definitivamente son menos. Básicamente logramos ver que los niveles intermedios de energía fueron los que produjeron mayor cantidad de huevos acumulados al final, o sea, los grupos de animales que comieron 480 kilocalorías no necesariamente presentaron las mejores producciones, sino que fueron los intermedios. Y también de esperar que al final los bajos niveles de energía pues nos produjeron menos cantidad de huevos. Sí vimos que esos animales que estaban consumiendo 330 kilocalorías llegaron a su pico de producción, pero al final no pudieron con el desafío y entonces produjeron menos cantidad de huevos. Vemos acá entonces una manera de compararlo con la literatura existente. Newman también encontró que con 330 kilocalorías las aves fueron capaces de mantener el pico de producción, que es lo que encontramos en este ensayo. Ok, entonces básicamente podemos decir que el rendimiento fue bueno a 390 kilocalorías, esa fue la conclusión del experimento 1. Quiero que recuerden también que estos requerimientos son obviamente para animales en jaula. A esto habría que sumarle un porcentaje por actividad. Básicamente en la literatura pues todavía hay que afinar muchísimo más la parte de actividad, pero las actividades pueden andar entre un 20 y un 35% de la energía de mantenimiento. Por lo tanto, entonces habría que hacerle un cálculo adicional para sumarle a ya los animales que estén en piso y en contacto con el macho, etcétera, ¿verdad? Las aves más pesadas pues tienen una tendencia a necesitar más energía para mantenimiento porque son animales más pesados.
Y también nos surge la gran duda de cómo está el requerimiento de proteína. O sea, esa fue la espinita que nos quedó al final del experimento 1, puesto que hubo retiro de alimento, ¿verdad? Y todos los animales al final, pues, estaban comiendo 24 gramos de proteína al momento de pico de postura, pero ya cuando llegaron hacia el final, pues obviamente ese consumo era menor. Sin embargo, ellas siempre aumentaron tejido magro. Entonces nos quedó esa pequeña espina y por eso el diseño del experimento 2. Entonces en el experimento 2 recordemos que tenemos 3 niveles de proteína y 2 niveles de energía, que serían los niveles más o menos intermedios. Entonces venimos a los resultados del experimento 2. Acá les presento los pesos corporales durante el levante, donde básicamente pues, podemos ver otra vez que logramos esas diferencias que esperábamos de los 3 grupos diferentes para lograr esa desuniformidad. Estas mediciones se hicieron semanalmente y el régimen se fue modificando de acuerdo a los pesos de los animales. Y aquí el peso corporal por cada uno de los efectos principales, efecto de la curva o del levante, efecto del consumo de energía y efecto del consumo de proteína. Y vean que básicamente en realidad es el sistema de levante el que genera más diferencias acá, ¿verdad? Sin embargo, al final un poquito, pues el asunto de energía obviamente se ve, lo vamos a ver en la parte de deposición de grasa, pero vean que, por ejemplo, lo que fue consumo de proteína, los animales no presentaron diferencias significativas en ningún momento del experimento. Por lo tanto, inclusive ya a niveles de 22 gramos de proteína, consumo por ave por día en el pico de producción, no generó realmente diferencias. Recordemos que entonces en este experimento no se retiró alimento, se dejó ese consumo durante todo el periodo de producción. Les estoy presentando acá la composición del contenido graso durante el periodo de levante, ¿verdad? Vemos entonces que a partir de la 6ª semana, una vez que ya el animal empieza en su régimen de restricción de alimento, las fluctuaciones increíbles que todos los grupos tienen, ¿verdad? Independientemente de si fueron los grupos pesados, que aquí es el grupo pesado es el heavy, vean que es este más anaranjadito, no sé si se logra ver desde atrás, pero independientemente de estar consumiendo más alimento, pues ellos todos se comportaron básicamente de la misma manera, ¿verdad? Y eso nos llamó realmente muchísimo la atención, porque a pesar de que se dan los bajonazos, no son significativamente diferentes entre los grupos, ¿verdad? Que también eso nos llama muchísimo la atención y habría que estudiarlo más adelante el efecto en la parte de levante. Como esperábamos, pues por supuesto todos los grupos en general aumentan su contenido proteico durante el periodo de levante, ahí realmente no nos llevamos ninguna sorpresa grave. A partir de estos datos, entonces, la relación entre todos estos datos se determinó la edad del primer huevo y el peso del primer huevo. Básicamente el peso del primer huevo lo que se hizo fue recoger los 3 primeros huevos de cada animal y hacer un promedio, ¿verdad? Para tratar de eliminar algún efecto por huevos de doble yema o huevo muy pequeño. Y se tomaron los primeros 3 huevos de cada animal y se midió individualmente el peso de cada huevo. Y también obviamente se anotó exactamente la edad a primer huevo y se hicieron las correlaciones correspondientes con el peso corporal, la grasa corporal a 22 semanas, el peso magro a las 22 semanas y las mismas variables pero a las 25 semanas. Y logramos ver entonces, muy interesantemente, que en realidad todo lo que fue composición corporal tuvo una relación altamente significativa con la edad del primer huevo. Y esto realmente nos refleja o nos da más refuerzo sobre lo que veníamos hablando al principio, de que el animal no solamente necesita una reserva de grasa para entrar a producción, sino también un nivel mínimo de tejido magro para que ella comience a producir. Aquí muy interesantemente, pues sí hubo una alta correlación entre la edad del primer huevo y el peso de ese primer huevo, pero no reflejó una relación con el peso, con la composición corporal. Más adelante les voy a aclarar por qué. Les presento aquí entonces la composición corporal desde el punto de vista de la grasa, desde el efecto de la energía, ¿verdad? Como veníamos esperando, pues obviamente eventualmente los grupos se separan, los de 390 y 450, y obviamente que los que consumen más energía pues tienden a ganar más grasa. Sin embargo, lo interesante de los resultados es que volvemos a ver la misma tendencia que vimos en el gráfico anterior. Es una tendencia un poco más retardada, vean que aquí se dio alrededor de las 60 semanas, en el anterior se había dado alrededor de las 50.
Sin embargo, se presenta la misma tendencia. Ambos grupos presentaron la misma disminución de grasa hacia el final de la producción. Y estos son los requerimientos que nosotros habíamos determinado, eran los que se acercaban más o nos habían dado mejores rendimientos en el experimento 1. Por lo tanto, pues esto nos refuerza que los resultados del experimento 1 no fueron aleatorios, que no fue un asunto de que fue ese experimento y nada más, sino que se volvieron a repetir acá y eso realmente nos llama muchísimo la atención. Ahí está eso. Vemos acá que se presenta exactamente el mismo comportamiento que vimos en el experimento 1. Ellas a partir de más o menos las 45 o 50 semanas disparan su deposición de magro o de proteína de acuerdo al nivel de energía y vean que presenta exactamente el mismo comportamiento del experimento 1. O sea, no fue un resultado aleatorio, ¿verdad? Todos los animales realmente lo presentaron. Acá vemos entonces la composición corporal respecto a las proteínas o los niveles de proteína. Vemos que las curvas son un poco más juntas entre sí, ¿verdad? Que el efecto de proteína realmente no me genera diferencias, obviamente que no se esperan diferencias en la deposición grasa, pero volvemos a ver la misma tendencia de que ellas ganan grasa y eventualmente la empiezan a perder. Y el mismo efecto logramos ver acá en la parte de deposición de magro por efectos del nivel de proteína. Ok, básicamente, entonces, ¿qué podemos decir de los resultados de este experimento 2? Bueno, que el porcentaje de grasa no presentó diferencias significativas durante el levante, que todos los grupos tuvieron los mismos comportamientos independientemente de cuánto alimento comieron. Y nosotros lo atribuimos a la restricción o a la severidad de la restricción del alimento, ¿verdad? O sea, en realidad el animal sufre un estrés durante todo su periodo de levante, si queremos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Y por lo tanto no le permite realmente depositar muchísima grasa, lo poquito que puede depositar ella lo deposita, y vieron cómo rápidamente en cuestión de una u otra semana lo vuelve a perder por el régimen de alimentación que tuvo. Sí, el contenido de grasa presentó fluctuaciones a partir de la semana 4 y eso se mantuvo comportándose así durante todo el periodo de levante. La edad de inicio de postura fue influenciada por la curva de crecimiento y por la composición corporal, eso lo vimos en la tabla de correlaciones, en donde un alto peso corporal, masa y grasa corporal, pues me disminuyen la entrada, o me disminuyen la edad a la entrada de producción. Eso es una ventaja para mí, entre más rápido el animal empiece a poner huevo, pues obviamente que es mejor. En la literatura encontramos resultados similares, ¿verdad? Y básicamente pues la literatura lo que nos indica, y se los dije al principio, es que el peso corporal realmente es importante para el inicio de la madurez sexual. Sin embargo, se ha llegado a ver también que el umbral de peso corporal es crítico, pensando en que los animales con menor peso corporal a madurez sexual pueden presentar alguna de estas dos situaciones. Que el umbral de peso corporal crítico y la composición corporal es menor, o sea que ellas en el momento que se les dio el estímulo de luz, simplemente empezaron a poner y su threshold fue más pequeño, o que las aves más pesadas ya habían pasado ese límite de cantidad de grasa y cantidad de, de proteína que se necesitaba y por lo tanto entonces inmediatamente empiezan a poner. Sí hay indicaciones en la literatura de edades mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, ya animales, por lo menos esta publicación es un poco vieja, ¿verdad? Pero aquí ellos trataban de hacer el estímulo de luz tan temprano como 16 semanas y obviamente los animales no lograban comenzar a poner huevo. ¿Qué podemos discutir al respecto entonces? Podemos discutir que los resultados de ambos experimentos nos dicen que hay una importancia del tejido adiposo para iniciar la madurez sexual y también eso pues obviamente está fundamentado en la literatura. El alto nivel de grasa está asociado con la ovulación, pero en otros experimentos, por ejemplo con De Beer y con Kuhn, pues la grasa no tuvo un efecto en el experimento de ellos. Entonces es realmente interesante que se contradiga esta parte en la literatura. Podemos decir también que necesitamos una uniformidad de contenido magro y adiposo y que entonces hay un posible requerimiento de tejido magro para el inicio de la postura, no solamente entonces un requerimiento mínimo de grasa, sino también de cantidad de músculo, de posición muscular. Las pollonas entran a postura con los mismos contenidos magros y porcentajes de cenizas, eso nos lo soporta la literatura.
Y la proteína en la carcasa es similar a primer huevo en animales que fueron alimentados ad libitum y en gallinas que fueron restringidas. Este experimento de Sun, lo que quería ver era eso, ¿verdad? Si realmente la restricción era lo que estaba atajando los animales para empezar a poner, y él se dio cuenta que los contenidos de proteína en esos animales al inicio de la postura eran realmente bastante uniformes. Entonces eso también nos da una indicación de ese requerimiento mínimo de tejido magro para empezar a poner. También podemos comentar que la composición corporal no se correlacionó directamente con el peso del primer huevo. Aquí la aclaración que les debía de la filmina anterior, la composición corporal no se determinó exactamente al momento de postura de cada uno de los animales, o sea, las mediciones se hacían cada 5 semanas, y por lo tanto no se monitoreó la composición de cada animal en el momento preciso en que puso ese primer huevo. Entonces es probable que por eso no nos dio ningún tipo de correlación con el peso de la gallina. Es posible que las mismas aves livianas hayan alcanzado la misma composición corporal y por lo tanto entonces no se refleja en las correlaciones. Observamos pequeñas o nulas diferencias entre la calidad de la carcasa de aves viejas. Vemos como entonces conforme va pasando el tiempo esas curvas se van ajustando entre sí. Obviamente que vemos diferencias en los niveles de energía, ¿verdad? Y los niveles de energía me van a generar diferentes deposiciones de grasa. Pero vemos entonces que también aquí los niveles de 22 a 26 gramos de proteína cruda no parecen tener un efecto en la composición corporal del animal. Y las diferencias de peso y de composición pueden ser atribuidas a factores nutricionales, ¿verdad? Conforme la edad de la gallina aumenta, la proteína disminuye y el contenido graso aumenta. Eso es lo que nos decía la literatura hasta más o menos el 2006 o 2007, ¿verdad? Pero logramos entonces observar que sí, efectivamente el aumento de tejido adiposo sí se observa durante esos experimentos, pero no es exactamente como dice esta literatura, ¿verdad? También vimos entonces que igual que como dice la literatura, pues disminuye el contenido magro, sí, disminuye el contenido magro después del pico de postura y eventualmente ella se dispara y vuelve a ganar peso. Solamente se da eso durante esas 10 semanas entre la 35 y la 45. ¿A qué hipótesis o a qué conclusión llegamos? ¿Qué dijimos entonces? Dijimos, bueno, a partir de las 45 semanas en adelante, ella disminuye producción. Y por lo tanto, entonces ella va a utilizar esos nutrientes de la dieta para expresar su potencial como pollo de engorde. Acordémonos que a final de cuentas, si yo la alimento de manera como alimento un pollo de engorde, va a engordar en 6 semanas y está lista para mercado. Entonces, a la hipótesis que nosotros llegamos es, a partir de ese momento en que ya ella tiene un menor requerimiento para producción de huevo, ella se va a disparar como pollo de engorde. Y por lo tanto estamos viendo esa deposición de pechuga bien marcada y estamos viendo que esa deposición de pechuga me está costando energía y por lo tanto estoy movilizando tejido graso para darle mantenimiento a esa pechuga, ¿verdad? Entonces eso realmente fue la conclusión a la que llegamos con este análisis de composición corporal y que nos deja pues entonces muchísimas más preguntas para más adelante. ¿Qué podemos concluir entonces? Bueno, que estudios anteriores de composición corporal pues solo nos mostraban información parcial, nos mostraban información al principio y al final de un ensayo y no cómo se comportaban las parvadas durante los ensayos, que las tendencias no son lineales y que por lo tanto debemos evaluar los programas de alimentación para ir en acordancia con estas nuevas tendencias. Me llama mucho la atención porque se relaciona mucho con la primera exposición que vimos de la doctora Naranjo, en donde ella propone una manera de alimentar ponedora comercial de una manera muchísimo más específica, ¿verdad? Y nosotros en reproductoras pesadas nos quedamos generalmente con una alimentación fase 1 y fase 2, y todo el mundo retira alimento y estamos felices con eso, ¿verdad? Y en realidad deberíamos tratar de afinar un poco más para relacionar un poco más con estas tendencias del animal. Básicamente, pues eso es lo que tenía para ustedes hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Doctora Catalina, muchas gracias por la exposición. Gracias a ustedes. ¿Hay preguntas entonces para la doctora Catalina? Sí. ¿Hice una evaluación del efecto de las hembras en los pollitos
Sí, ¿Tiene sí alguna? se hizo, se llevó la progenie de 55 semanas de edad a piso y se trató toda por igual. Al final de cuentas, la progenie nació más pequeña, generalmente las de los animales más livianos, obviamente tienden a ser pollito más pequeño, pero a todos les dimos el mismo tratamiento de alimentación y de manejo, y ellas logran los mismos pesos a mercado que sus homólogos. No vimos efecto de la hembra en la progenie, de la alimentación. Aquí hay una pregunta. ¿Se hizo algún programa de oscurecimiento en el levante? ¿Fotoestímulo? Sí, efectivamente, si recuerdan las primeras filminas, las casetas que les presenté son casetas oscuras. El programa muy similar a lo que se usa en los Estados Unidos en general, ¿verdad? Bajar las cantidades de luz, ven, esta se ve muchísimo más oscura que estas otras. Estas son las de levante, aquí están las criadoras, pero es una intensidad de luz bastante baja, como se espera en reproductora pesada que se haga levante. Y el estímulo de luz sí se hizo al momento del traslado de los animales a las casetas de producción, se hizo alrededor de las 21 o 22 semanas. El experimento 1 se trasladó a las 21 semanas, el experimento 2 a las 22. ¿Hubo diferencias entre grupos en la calidad del emplume? La calidad del emplume realmente no lo evaluamos como tal, pero así a simple vista no vimos, realmente yo no vi ninguna diferencia entre la calidad del emplume de los animales. Fisiológicamente, ¿cómo explica la deposición de tejido magro después de 50 semanas de edad sin que haya una caída de la producción? Es que ya la caída en la producción se está dando, o sea, de todas maneras ya ella va para abajo. No estamos, digamos, ella no fue genéticamente seleccionada para poner la cantidad de huevos que nos mencionaba la doctora en la mañana, que eran 369 huevos por ave, ¿verdad? Ella en realidad ya viene para abajo, o sea, ella deja de sacrificar esa proteína para poner huevo y empieza a depositarla como músculo. Fisiológicamente, ahí es donde tenemos que investigar más, porque esto realmente se quedó a nivel de campo, ¿verdad? Yo sé que doctor Kuhn quería continuar con el experimento y tratar de ver ya efectos desde el punto de vista de fisiológicos, ¿verdad? Lo que sí logramos ver es que, por ejemplo, los niveles de estrógeno tienen efectos en las deposiciones de grasa, etcétera, ¿verdad? Pero hay que afinar muchísimo más. La pregunta queda más bien abierta porque nos genera más preguntas. No le puedo contestar la pregunta al 100% porque ahí nos surge esa duda. ¿Algo más? ¿Alguien más? Cuando tú dices que alimentaste dietas con diferentes niveles de proteína, Ajá. asumo que es proteína cruda y que los aminoácidos fueron constantes a través de las dietas. Claro, ¿o no? sí, fue con perfiles de aminoácidos ideales, con proteína ideal, pero con esos niveles de proteína. Y dos, que cambiaría el resultado del experimento en la interpretación si la composición corporal la considerases como un porcentaje del peso vivo en vez de como valor absoluto en gramos. A ver si te entendí la pregunta, porque yo les estoy presentando gramos como tal, ¿cierto? Que si fuera relativo respecto al peso del animal. O sea, si tú en vez de decirme que tenían 170 gramos de grasa, me dijeras Ajá. que tienen el 4,5% con relación al peso vivo, el resultado y su interpretación sería distinta o la misma. No, es la misma, el comportamiento se mantiene, porque ellas tienen ese comportamiento de ganancia de peso, ellas en ningún momento pierden peso, como vimos en los primeros... Pero eso implica pues que el peso y la grasa y lo magro se mueven linealmente, porque si tú lo expresas en términos porcentuales, ya no se asume esa linearidad. No, pero sí se sigue manteniendo esa curva, digamos, en el momento de trasladarlo a porcentajes. Ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Perdón. Sí, ok. Ahí, ¿Verdad? a ver si lo entendí bien. O sea, no hubo ninguna diferencia a nivel de composición de tejido magro manejando niveles de proteína de 22 a 26%. Sí. Lo pregunto porque ahora las líneas genéticas se han puesto bastante exigentes en ese pico de proteína. Ajá. Sí, donde dicen que 25, inclusive que 24 gramos de proteína día debería ser el objetivo, porque irnos un poco más allá, lo que hacemos es lograr un desarrollo de pechuga. Sí, Eso, exactamente lo que estamos viendo acá.
Ok, es Ajá. lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Ok. Mucha de esa información que está generando, bueno, el experimento este fue financiado por COP, ¿verdad? Obviamente COP es el que está manejando esta información y por eso están exigiendo esos niveles de proteína. Sin embargo, la duda que a nosotros nos surge no es la proteína pico de producción, sino la proteína al final de la producción, porque en realidad esa proteína ya no la está aprovechando, la está depositando. Si no va a poner más huevos, de todas maneras, ¿para qué le vamos a alimentar toda esa proteína si ella la va a depositar? ¿Verdad? Ok, Está bien. está bien. ¿Por allá tenían dudas? ¿Alguna Sí. otra pregunta? Una pregunta, si nos puede hacer algún comentario, ¿cómo fueron esas respuestas de las dietas relacionadas con lo que fue la parte de producción, la parte de tamaño de huevo y la parte de fertilidad? Sí, vamos a ver. Creo que puse unas filminas al final, pero es más fácil de volverse por aquí, yo creo. Go to. Tratemos de adelantarlo aquí, creo que tenía unos datos al final por si me los preguntaban. Para el experimento 1, el efecto principal fue el programa de Levante. Realmente el consumo de calorías tuvo significancia para los parámetros productivos nada más a las 25 semanas, que fue al inicio de la alimentación, ¿verdad? Al inicio del programa. Fue significativo para todos los promedios totales. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando, por ejemplo, hicimos peso de huevo, sí encontramos obviamente diferencias significativas para los animales que comieron menos caloría que más caloría. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el régimen de alimentación, que les decía al principio que se tenían que recordar, ¿verdad? Las que comieron 330, por ejemplo, en el primer experimento, ya estaban comiendo 24 gramos de proteína en la semana 25, mientras que las que estaban en 480 o 450 todavía estaban rezagadas en el consumo de proteína. Entonces eso se reflejó un poco también al final en el peso de huevo, pero sí hubo diferencias, en realidad desde el punto de vista más que todo de Levante, ¿verdad? El Levante fue el que tuvo el mayor efecto en producción. Los niveles de energía, pues vimos que los más bajos obviamente son muy bajos, o sea, fueron muy bajos al propio para crear un desafío, ¿verdad? Pero en general el efecto es más de Levante que realmente el consumo de energía como tal. No sé si le respondo la pregunta o quiere que le... En la parte de fertilidad no tuvimos ningún efecto. El problema es que yo personalmente siempre lo comento de esta manera. Nosotros hacemos inseminación artificial y la inseminación artificial la hacíamos 2 veces, digamos, hacíamos una inseminación que te decía una en la mañana y una en la tarde o una cada día diferente. Entonces uno se asegura de que cada animal quedó fertilizado, ¿verdad? Entonces las respuestas no necesariamente reflejan lo que pudiera ocurrir en campo. En eso sí le doy toda la razón. No. Es difícil evaluar incubabilidad y fertilidad en eso. ¿Alguien más tenía otra pregunta? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, doctora Catalina. Gracias.